Primero que nada, queremos agradecerle a todas, a todos, a todos por estar aquí presentes. Mi nombre es Daniela Rivera y a nombre del Programa de Seguridad Ciudadana, la Sociedad de Alumnos y Alumnas y el Departamento Académico de Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, les damos la bienvenida a la conferencia Todo lo que quieres saber sobre la militarización, pero no te atreves a preguntar. Antes de presentar a los y las ponentes, tomaremos un momento para explicar la dinámica de nuestro evento de hoy. Como lo dice el título, la intención fundamental de este espacio es permitir que quienes nos acompañan presencialmente o por la transmisión en vivo puedan dirigir al panel cualquier y todas las preguntas que tengan respecto al fenómeno de militarización que estamos viviendo. Por ello, cederé la palabra a cada uno y una de nuestros invitados e invitadas para que nos den una introducción de hasta 7 minutos sobre el tema. Posteriormente, los micrófonos estarán abiertos para las personas que deseen participar. Quienes nos ven por la transmisión en vivo podrán escribirnos las dudas que vayan surgiendo para que en la medida de lo posible las preguntemos a lo largo de este conversatorio. Ahora sí. Hoy nos complacen con su asistencia Daira Arana, Samuel Estor y Ernesto López Portillo, a quienes presentaremos a continuación. Primero, Daira Arana es doctoranda en Política Pública en el Tecnológico de Monterrey e investigadora centrada en procesos de militarización y militarismo en América Latina, derechos humanos aplicables al uso de la fuerza y derecho internacional humanitario, aplicación de la perspectiva de género y feminismos en el ámbito de seguridad. Actualmente es directora general de Globos MX. Bienvenida. Samuel Estor es maestro en ayuda humanitaria y respuestas al conflicto de la Universidad de Manchester y colaborador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, Ciudad de México. Su labor profesional se enfoca en la militarización, el militarismo y el uso de la fuerza en nuestro país. Bienvenida. Ernesto López Portillo es licenciado en Derecho, cuyo trabajo se vincula con la investigación internacional comparada. Ello lo ha llevado a visitar instituciones policiales de 4 continentes y a introducir el primer modelo de certificación policial ciudadana en México, que hoy aplica el Instituto para la Seguridad y la Democracia, Centro de Pensamiento, del cual fue fundador y director entre 2003 y 2016. Actualmente es coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, Ciudad de México. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, les doy la palabra a nuestro panel en el orden en el que fueron presentados para que nos compartan una breve introducción de hasta 7 minutos. Entonces, Daira, si gustas empezar. Hola a todas, muchas gracias por acompañarnos, tanto en la transmisión en línea como a las personas que están aquí presencialmente. Muchas gracias al Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero por la invitación a participar aquí, a los alumnos de Derecho también. Para mí es un gusto estar conversando con ustedes sobre este tema que es mi tema de interés desde hace ya casi 10 años, sobre qué onda con estas cuestiones de lo militar en la vida pública. Así quisiera iniciar mi intervención, que estas cuestiones de militarización, de militarismo, vamos a hablar particularmente de militarización, tienen que ver con lo militar en la vida pública. Y quisiera comenzar dejándoles un par de ideas sobre este tema, ¿no? Primero, ¿qué deberíamos estar entendiendo por militarización? Si ustedes revisan la literatura existente, se van a encontrar que hay muchísimas definiciones sobre el tema. No hay un consenso donde tengamos una definición concreta respecto a, en el mundo académico y en el tema de la incidencia social, pues tendríamos que estar entendiendo por esto. Pero yo les quiero compartir una que a mí me gusta mucho y que es de una investigadora que se llama Cynthia Enloe, que no sé si la ubican, pero es una investigadora sobre temas de relaciones internacionales, militarización y militarismo feminista. Entonces, me gusta esta definición, no solamente porque aborda la dimensión del feminismo dentro de los estudios de seguridad, sino porque también es bastante amplia en su dimensión de entender lo militar en la vida pública. Y nos dice que en grandes rasgos la militarización es ese proceso mediante el cual todo lo que tiene que ver con las cuestiones de la cultura militar están incrustadas en
en la vida de las personas y particularmente en los quehaceres de la política pública, ¿no? Palabras más, palabras menos, no es la definición textual y exacta, pero ¿por qué me gusta esta definición? Porque uno, nos salimos de este marco tradicional con el cual nos han querido definir la militarización, que es simple y llanamente la participación de militares en tareas ajenas a lo que pensamos que tendría que ser lo que deberían realizar los militares en un contexto dado, ¿no? Particularmente cuando hablamos de militarización en sistemas democráticos, ¿qué es lo que estaríamos entendiendo? Bueno, pues que es una circunstancia en la cual las instituciones militares realizan tareas ajenas a la defensa nacional, que es digamos, la función tradicional que se le ha dado a las Fuerzas Armadas en los regímenes democráticos. Otro aspecto que me gusta de esta definición es que al hablarnos de todos estos aspectos culturales de lo militar incrustados en la vida pública, también nos habla entonces de ponerle ojo o darle importancia a las dinámicas de actuación que involucran la militarización y que no necesariamente están ligadas a lo que hacen o no los militares en la vida pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que la militarización también tiene que ser entendida como ese proceso mediante el cual los problemas son dimensionados como amenazas que tienen que ser combatidas. Y aquí me voy a traer a otro autor que me parece muy interesante, el cual se llama Mark Shore, y nos dice, bueno, para dimensionar la militarización fuera de los militares haciendo tareas de seguridad pública, es importante tener en cuenta tres cositas. Primero, lenguaje de guerra. Segundo, tiempo estratégico. Y tercero, interés institucional. ¿Qué son estas tres cosas? La militarización no es solamente militares haciendo tareas de seguridad pública, es personas en la vida pública hablando todo el tiempo de combatir, de amenazas, hablando de este lenguaje muy bélico, ¿no? Para cualquier cosa en su vida que les permite incrustar un chip en su mente donde la solución a ciertos problemas es lo militar. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que están diseñados para combatir? Pues los militares, ¿no? O al menos ese es el argot en el cual se enmarca este tema. Otro aspecto tiene que ver con el tiempo estratégico. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que nos hablan de la necesidad de contar con estrategias militares, porque es urgente atender estos problemas que son amenazas, porque esto es temporal, porque si no lo hacemos ahora no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Desde una dimensión incluso contrafactual, ¿no? No hay evidencia de que esto pueda pasar, pero si no lo hacemos, quién sabe cómo vayamos a estar después. Y por último, el interés institucional, y eso es lo que me gusta mucho también de este aspecto de visualizar la militarización desde un sentido amplio. El interés que tienen las propias instituciones para que estas estrategias estén llevándose a cabo en la vida pública, es decir, ver los problemas como amenazas que tienen que ser combatidos, que tienen que ser entendidos desde una dimensión bélica. Y bueno, hay intereses dentro de las Fuerzas Armadas para estar posicionadas en estos sectores, que pueden ser intereses financieros, intereses de poder. Hay intereses de las propias instituciones civiles para que sean los militares, por ejemplo, las instituciones militares particularmente, las que realicen ciertas tareas para que ellos se les libre de la responsabilidad o tener a alguien que culpa, por ejemplo. Entonces, esta dimensión a mí me gusta mucho porque entendemos el militarismo, insisto, la militarización, perdón, desde un sentido amplio. Y quiero un poquito ya cerrando mis primeros minutos de conversación con ustedes. O sea, primero les dejo esta idea de qué deberíamos estar entendiendo por militarización fuera de la definición tradicional de militarizaciones militares haciendo tareas de seguridad pública, ¿no? Es como que la que seguramente ustedes más han escuchado. Otra idea de Cynthia Enloe es que la militarización o lo militar no solamente es una cuestión que tiene que ver con la dimensión de seguridad muy tradicional, sino que además está muy arraigada al sistema patriarcal, en el cual las soluciones a los problemas están dadas por los hombres, particularmente hombres representados desde un tipo de masculinidad, que es la masculinidad hegemónica, y esto lo podemos ver en cómo está configurada la propia... Hay algunas sillas todavía. Hay espacios adelante.
Entonces les decía, esta dimensión patriarcal está arraigada en las propias instituciones militares, donde la masculinidad es representada por hombres fuertes, valientes, heroicos, ¿no? Que van a proteger a las personas vulnerables y débiles, que somos todos los demás que no estamos dentro de esa institución. Y esta dimensión patriarcal, esta dimensión de masculinidad hegemónica que está dentro de las instituciones militares, cuando hablamos de militarización, se traslada a la dinámica de la nación. Entonces, por eso vemos también que este fenómeno, donde las instituciones militares tienen una participación preponderante en diversas tareas, pero además donde los problemas públicos se entienden como amenazas que tienen que ser combatidas, regularmente tiene resultados distintos para personas que no corresponden a esta dimensión hegemónica de la masculinidad, particularmente, por ejemplo, las mujeres o las personas de la comunidad LGBTI o cualquier otra población en situación de vulnerabilidad. Entonces, yo les quiero dejar al inicio estas dos ideas para que reflexionemos un poco sobre qué estamos entendiendo por militarización y cuáles son las dimensiones de la militarización fuera del discurso tradicional que se ha anclado a temas de seguridad, sobre todo pensando en qué tanto Battery 70%. nuestra cotidianidad, ¿no? Yo les cuento que apenas veía, no apenas, una campaña de una beauty blogger que a mí me gusta mucho ver su contenido en redes sociales y decía que ella utilizaba cierto producto para combatir los radicales libres en su piel. Y dije, ¿cómo se combaten los radicales libres? Le contaba en un momento a Ernesto que recientemente escuchaba personalmente que hablaba de la estrategia para combatir el cáncer de mama y era utilizando la misma estrategia que Napoleón había empleado contra sus enemigos hace siglos, ¿no? Donde estudiaba el enemigo y lo aniquilaba, y así se tiene que tratar el cáncer de mama, ¿no? O qué tanto nosotros hablamos con estas cuestiones de que nos tenemos que enfrentar a ciertas cosas, en lugar de hablar de retos, hablamos de enfrentamiento a circunstancias. Dimensionemos qué tanto utilizamos este lenguaje y qué tanto nos condiciona a pensar que lo militar es la solución a los problemas que tenemos delante nuestro, fuera de esta dimensión de amenaza, y que tanto quienes están dándole solución a eso, desde la perspectiva militarizada, terminan siendo hombres, representados por un tipo de masculinidad muy particular y que además es muy violenta, sobre todo para poblaciones en situación de vulnerabilidad. Yo les dejo esas ideas y con eso concluyo mi intervención. Gracias. Muchas gracias. Ahora le cedemos el foro a Samuel Stork para que también nos dé una breve introducción del tema. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Creo que solo lo escuchamos. ¿No me escuchan ahí en la sala? Sound. Ready to pair. No, en la sala no lo escuchamos. Hola, buenos días, ¿me pueden escuchar? Ahora sí. Sí. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Yo soy Samuel Stork, yo soy investigador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. Tenemos en el programa, pues desde 2018, estamos rastreando este tema de la militarización de la seguridad y los demás temas relacionados en México. Y tenemos el objetivo de socializar los datos y el discurso sobre este tema en el público. Entonces pues mi trabajo consiste principalmente en buscar información oficial, cuestionar esta información, analizar y después pues presentar al público. Pero yo pues anticipando pues mucho debate hoy, voy a concentrarme un poco más en los conceptos que estamos manejando y lo que hemos desarrollado a través de los años. Voy a partir también de muchos temas que ya puso en la mesa Daira, porque compartimos en gran medida pues nuestro análisis y teórica de la situación. Pero voy a profundizar un poco más en algunos temas y también contextualizar un poco estos conceptos en lo que vemos en México hoy en día. Entonces voy a compartir aquí una presentación.
Entonces, primero para nosotros, lo más relevante es que esta idea de militarización, pues, no es una palabra peyorativa, sino una categoría de análisis. No, claro. Lo que podemos ver aquí en México es que es una palabra polarizante, una herramienta incluso de la polarización. Entonces voy a empezar aquí la presentación con esos dos polos distintos que vemos en el discurso político, ¿no? Una cosa que mencionó Daira, ¿no? Como que el mismo, pues, presencia de las Fuerzas Armadas en la calle, en diferentes ámbitos de la vida pública, esto para muchas personas eso implica militarización. Pero aquí al lado derecho tenemos pues casi lo que observamos desde los militares en el gobierno y también en los ministerios civiles también del gobierno que han adoptado este mismo pues, análisis y discurso militar, es que para ellos la militarización es el control, la toma de control político por parte de los militares, casi un golpe de Estado, ¿no? Entonces, en este argumento casi todo hasta ese punto está aceptable, ¿no? Y con lo demás que estamos viendo en México, pues no tenemos que preocuparnos porque no es militarización, incluso cuando vemos a cientos de personas militares desplegadas en las calles. Y voy a abrir un poco esta caja y hablar pues de la complejidad de lo que está detrás de esos polos más sencillos, ¿no? Para empezar, pues nadie está diciendo, casi nadie está diciendo que los militares nunca deben estar en ningún espacio público ni en ningún ámbito de la seguridad. Por ejemplo, esos son algunos de los límites que ha establecido el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, que sí se puede hacer uso de los militares, pero siempre que debe ser justificada y excepcional, debe ser temporal y restringida a ciertas situaciones, objetivos o espacios geográficos, siempre debe ser subordinada y complementaria, y también regular y fiscalizada. Y lamentablemente lo que hemos visto en México es que casi nunca eso ha sido el caso. Entonces, ¿por qué ha sido tan difícil contener la militarización adentro de este caja o meterlo ya en este caja cuando ya se encuentra afuera? Pues, como dijo Daira, un gran obstáculo es que la militarización no solamente es la presencia de militares, es parte, pues, primero de una definición del problema, primero de seguridad, pero también podemos ver de otros temas. Principalmente se enfoca en identificar amenazas, no de enfrentar enemigos, por ejemplo, grupos delincuenciales, o también de recuperar espacios, ¿no? A veces se asume que hay un vacío en donde debe estar el Estado, entonces se está llenando este vacío, se está protegiendo al final las instituciones del Estado. También vemos otros elementos de este diálogo político. Por ejemplo, se habla de las debilidades de las fuerzas civiles, ¿no? De las policías, por ejemplo, cuando se dice que son corruptos o que los políticos son corruptos, o que son incapaces, ¿no? De enfrentar a estos enemigos. Y también se habla de las calidades mismas de los militares. Y es un discurso que hemos visto recrudeciendo a través del tiempo. Incluso pues antes, ¿no? Con Felipe Calderón, por tanto que él promovía la intervención de los militares, todavía hablaba de sus limitantes, ¿no? Hasta hoy en día en que pues parece que casi no hay nada para lo cual los militares no solamente se dice que son capaces de hacer distintas tareas más allá de la seguridad, sino que a veces que son las personas idóneas, ¿no? Y eso es lo que, en parte de lo que hablamos cuando hablamos de militarismo, en contraste a lo que es la militarización. Y uno pues de dónde vienen los problemas, ¿no? De este análisis de la situación. Pues primero es que hay otras explicaciones de dónde viene la violencia, de dónde viene la delincuencia. Por ejemplo, pues los entendimientos clásicos, ¿no? De dónde viene el conflicto, que enfocan en factores sociales, históricos, por parte de las personas que están involucradas. No solamente estoy hablando de México, sino que de la teoría general de lo que son los conflictos.
Después ha habido pues una escuela de pensamiento que está enfocada en factores estructurales, es decir, económicos, detrás del conflicto. Por ejemplo, pues falta de desarrollo, pelea para recursos, falta incluso de educación, etcétera, ¿no? Y hay que mencionar que ese análisis no solamente nos ha llevado a pues, estrategias para limitar, ¿no? Las diferencias estructurales, sino que también en la práctica se enfoca en limitar las oportunidades de involucrarse en el conflicto. Entonces, no necesariamente lleve consigo, pues, interpretaciones positivas o progresivas. Y finalmente, otra manera de entender la violencia, las fuentes de la delincuencia son los factores políticos. Por ejemplo, hay un libro muy importante que se publicó pues, hace poco sobre el caso en México que se llama Votos, Drogas y Violencia, por Guillermo Trejo y Sandra Ley. Y lo que ellos nos enseñan es que no es cierto que la violencia, la delincuencia existe en donde hay un vacío del Estado, sino que es casi imposible para un grupo organizado delincuencial a existir si no hay cierta participación política, ¿no? Entonces, es una interpretación fundamentalmente distinto a lo que conlleva pues con la militarización. Entonces, y pues podemos ver todo tipo de problemas de interpretar todo como una amenaza sencilla. Sí, y pues sobre todo cuando hay ese enfoque sobre las amenazas, al final hay enfoque en la integridad del Estado, de sus instituciones como garantor de la seguridad y no de la integridad de las personas y el uso de sus derechos humanos. Aunque en teoría pues eso es el punto final, no es un enfoque inmediato y eso también trae consigo muchas consecuencias bastante graves. Pues otra manera de entender la militarización es lo que se llama la militarización directa. Y lo que entendemos de la seguridad pública, pues siempre está en la seguridad pública un componente del uso de la fuerza. Eso también es legítimo. Entonces, cuando lo analizamos desde este punto de vista en que la militarización es el enfoque sobre el uso de la fuerza, entonces todas las fuerzas de seguridad son de alguna manera militarizadas, ¿no? Cuando digo que militarización no es una palabra peyorativa, sino de análisis, es de lo que hablo. Entonces podemos ver en las fuerzas policiales, por ejemplo, su personal, su equipamiento, sus tácticas, su cultura. Podemos ver la militarización en estas características de las fuerzas policiales. Y en eso lo que se llama la militarización indirecta, no es necesario que haya un involucramiento directo militar en imponer estas características a las fuerzas civiles. Puede pasar cuando hay, por ejemplo, un modelo de seguridad militarizada, el militarismo, en donde se promueven características militares. Pero lo que hemos visto en México es que si hay un flujo de personas, equipamiento y tácticas y ideas desde la institución militar hacia los civiles, por razón de su involucramiento estrecha y también a largo plazo en la seguridad pública. Al mismo tiempo en México pues podemos ver que hay unos cambios internos a la institución militar, lo que se llama una politización de los militares o incluso pues hay este concepto del ejército de paz, ¿no? Que hay un cambio en los militares para que puedan estar ya pues más adaptados para estas tareas de seguridad. Entonces, si hemos visto dentro de las Fuerzas Armadas, y eso lo podemos discutir un poco más pues en la parte de discusión, hay cambios en su misión y su identidad, también en su estructura y recursos humanos, que ha sido muy importante cuando consideramos, por ejemplo, que antes de esa guerra contra el narcotráfico, el ejército mexicano pedía por razón de las deserciones de su personal entre 15,000 y 20,000 soldados por año. Eso ha caído a niveles bastante bajos. Podemos ver que hay un incremento en la salud al final de la institución militar a través de su participación en la seguridad pública. También ha cambiado un poco su equipo,
su habilidad en el caso de México de fabricar su propio equipo, sus propias armas, generando lo que para ellos es un conocimiento en la seguridad pública. Por ejemplo, lo que es la Guardia Nacional, esto viene de la institución militar. Y también buscando limitar su uso de la fuerza, ¿no? Desde los niveles que observamos en 2011 y 2010, por ejemplo. Pero lo que debemos de discutir son los límites de lo que se puede lograr con las Fuerzas Armadas, ¿no? Siguen con la misma definición del problema, que es principalmente hay que proteger al Estado de las amenazas. También hemos visto que los militares no rinden cuentas, no aceptan la transparencia, no aceptan la autoridad civil, la justicia civil cuando hay abuso de los derechos humanos. Y si realmente al final pueden ser capaces de acciones policiales o pues, todo lo que sea más allá del control de la violencia, incluso lo que puede ser una administración de la violencia, ¿no? Porque siempre hay vínculo, como mencioné, entre delincuencia y la política. Sí, el cuarto factor que quiero discutir es que un resultado de, pues lo que se llama en inglés, securitización de la problemática, cuando se observa pues todo en función a sus amenazas, pues ya hay una expansión posible de esos objetivos y allí es donde la militarización es muy peligrosa. Cuando se observan amenazas sociales, incluso amenazas económicas, ¿no? Porque económica y seguridad nacional ya son temas vinculados y el involucramiento de los militares en los proyectos económicos. También amenazas políticas, incluso aquellos que enfrentan la militarización. Eso sí hemos visto en las filtraciones de Guacamaya, por ejemplo, que hay un enfoque en estos puntos de vista. Y al final, pues, una amenaza a la institución militar, no solamente al Estado, sino que a los militares. Y lo que hemos observado en México, entonces, sí hay una diferencia por parte de los civiles, ¿no? Los poderes civiles han invitado la participación de militares, pero también ha habido, pues, y todo, sobre todo lo que vemos con las filtraciones de Guacamaya, los militares están activamente buscando esos papeles, esas nuevas facultades que están viendo, incluso pues estructuras de Estado paralelas cuando estamos pensando en la inteligencia, en las estructuras de seguridad, incluso pues la participación política de los militares, que es el punto final. Entonces, si México está militarizado a este punto, incluso un poco más, porque debemos de preocuparnos, ¿no? ¿Es necesario un golpe militar para que nos preocupamos o hay otras cosas que podemos ver? Pues algunos puntos que sí vemos que hay que discutir. Primero que hay una amplia participación del liderazgo militar en el debate público, ya no son actores que actúan pues afuera de la esfera pública, están muy activos en ese sentido. Un involucramiento en propaganda y la polarización del discurso. También hay mucha discusión de en las filtraciones de Guacamaya. También la participación de los militares en la agenda legislativa, escribiendo casi esta iniciativa de reforma a la Guardia Nacional. Perdóname por interrumpirte tantito, pero es que queremos también cederle el foro a Ernesto y también como para poder empezar con la parte de las preguntas, que es lo más importante. Y también, o sea, creo que nos diste unas líneas temáticas súper relevantes, súper importantes, pero también para no como agotar las temáticas. Entonces, no sé si te moleste que pueda empezar Ernesto. Sí, pues tengo 2 puntos más y ya podemos empezar a la discusión. Vale, está perfecto. Mil gracias. Sí, pues sí, pero al final pues también la participación de los militares en lo que es espacio público ha incrementado pues muchísimo en estos años y hay unos paralelos muy interesantes entre pues lo que está haciendo el ejército en México y lo que hacen pues otros ejércitos cuando están desplegados en países extranjeros, ¿no? Que podemos discutir. Pero ya puedo terminar mi presentación. Gracias, Sam. Bueno, yo empezaría por preguntarles si cada uno de ustedes piensa que este tema tiene algo que ver con ustedes. Cuando yo empecé a estudiar estos temas,
más o menos a los 20 años, empezamos a trabajar en un equipo el tema de la policía. Y en la medida en que han pasado los últimos años, y no por decisión propia, hemos tenido que trabajar el tema militar también. Aunque habíamos empezado a trabajar un tema policial que casi nadie trabajaba, la militarización de la policía, de la función policial, nos invadió. Me preguntaban sobre el tema militar y yo decía, yo no me encuentro, ¿sí? Y de pronto nos dimos cuenta que era imposible no dialogar con el tema militar. Ahora, a ustedes probablemente les parece normal, algo regular de cualquier día, que les informen que los militares están en la calle. Entonces, nuestra primera pregunta para convocarles, invitarlos a conversar es, repito, si este tema en su mirada, en su día a día, tiene que ver o no tiene que ver con ustedes, y si hay algo de qué preocuparse, como dice Sam, debemos preocuparnos por los límites. Bueno, yo quisiera saber si ustedes están preocupados por algo que tiene que ver con esto. Ahora, en una lectura que apenas hacía yo ayer, encontraba evidencias mucho más avanzadas de lo que yo imaginaba de la policialización del ejército de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, según un autor muy conocido, Kraska, el ejército de Estados Unidos pone más funciones policiales que militares. Esto lo subrayo porque uno podría pensar que lo que estamos hablando hoy aquí es de México. En realidad no. Es un fenómeno global con distintas expresiones y énfasis en América Latina. Pero no es cierto que esto sucede solo donde la policía tiene problemas graves como la nuestra, sino que en otros países donde la policía también tiene otro tipo de problemas, pero no tiene el nivel de crisis de desconfianza como la que tiene aquí. En otros países donde las policías también son funcionales y responden, y tienen tecnologías, y tienen equipo, también está pasando esto. También se está militarizando la función policial en países desarrollados y se está policializando las instituciones militares. Aquí no tenemos la evidencia que quisiéramos, porque la opacidad es enorme del tema. Pero fíjense estos datos, allá donde sí se puede medir un poquito esto. El número total de despliegues policiales paramilitares o de llamadas de emergencia a unidades militarizadas de las policías en Estados Unidos, el número total de despliegues aumentó en 1.400% entre 1980 y 2000. Se estima que se realizan 45,000 despliegues de equipos SWAT al año entre los departamentos encuestados. A principios de la década de 1980 había una media de unos 3,000. De 3,000 a 45,000. Esto quiere decir que, por motivos que hay que estudiar con detenimiento, nuestras policías son cada vez más parecidas a los militares. Y nuestros militares son cada vez más parecidos a nuestras policías. De una o de otra manera. Entonces, ¿qué provoca esto en ustedes? Ustedes están en un país en donde se ha multiplicado por 7 el despliegue de las Fuerzas Armadas en este siglo. El foco armado. Los números, toda la evidencia que hemos construido está en seguridad vía civil, .ibero.mx. Seguridad vía civil, .ibero.mx.
Y la segunda pregunta, la primera es si tiene esto algo que ver con su vida, la segunda es si les preocupa, y la tercera es si creen que pueden hacer frente a esto. Porque una opción válida de decir, yo de esto no puedo hacer nada, esto está decidido, o esto es como es, ¡pum! Bueno, el programa de seguridad ciudadana se creó para ayudar a construir conciencia respecto a esto. El tema de la militarización fue el tema central en los orígenes de este programa. Hoy lo es junto con otros temas, pero en su momento el rector David Fernández instruyó la creación de este programa fundamentalmente para ayudar a crear una deliberación pública informada de qué pasa con este programa. Yo quisiera que levante la mano quien ha estado alguna vez en su vida estudiando o se ha encontrado con el tema militar en alguna materia, en alguna conferencia, en algún seminario. Levante la mano. Okay. Son como 10 más o menos, 10 personas. Esto quiere decir que para la mayoría, probablemente para la mayoría, que estamos reunidos hoy, es la primera vez que les hablan en su vida. Bueno, eso es importante ponerlo en claro, porque ¿por qué están hablando por primera vez de esto? ¿Por qué no forma parte de nuestra conversación? Más allá de que lo prendamos a la tele y veamos militares interviniendo en alguna situación, que escuchemos a la presidenta decir de alguna manera. Porque de alguna manera esto está frente a ustedes, pero al mismo tiempo no está frente a ustedes, porque no se ha encargado de esto, porque no se les ha quizá indicado, no se les ha propuesto, no se les ha puesto en la mesa herramientas para conectar su vida con las preguntas relacionadas con la multiplicación de la militarización y el militarismo. Termino con esto y abrimos la mesa. Hablaremos dos grandes temas, dos grandes conceptos que ya mencionaron. Voy a reiterar: militarización y militarismo. Siguiendo a Kraska, la militarización es una ideología. Perdón, el militarismo es una ideología. El militarismo es una ideología. En donde los problemas se resuelven, como dijo Laira, entendidos como amenazas, se resuelven fundamentalmente a través de la paz. Y además, los actores políticos civiles construyen un discurso según el cual los militares pueden resolver todo. Eso es el militarismo. Y la militarización, siguiendo a Kraska, es la aplicación concreta de esa ideología a el diseño de instituciones que operan con códigos, estructura, recursos parecidos o inspirados en la institución militar. Ejemplo: la militarización policial es material, eso quiere decir armamento marcial, equipo y tecnología avanzada. La militarización policial es cultural, lenguaje marcial, estilo, apariencia, creencias y valores. La militarización policial es obra administrativa, centros de mando y control, o escuadrones de oficiales de élite inspirados en las operaciones militares. Y también la militarización policial es patrones de actividad modelados según los militares. Esto que ven ustedes en las películas y en las series de saliendo a hacer regadas, súper equipados, disfrutamos a veces esas películas de Hollywood, esos son operativos militarizados de la policía. Yo no sé si ustedes puedan distinguir una policía no militarizada de una policía semilitarizada. Sería parte de la conversación. No sé si alguna vez han interactuado con un policía. Si han interactuado en conflicto con un policía. Si han interactuado con la policía para pedir ayuda o algo. Y ustedes han recibido alguna atención policial que esté en este otro extremo no militar.
que tiene que ver con una policía que está al servicio de la protección de la gente, que te atiende, que te orienta, que te cuida. Pues hay extremos, seamos un poco gráficos y un poco reduccionistas, un poquito, el extremo policial convencional de una policía de proximidad social, de un lado, y del otro lado el extremo de una policía militarizada. Bueno, esa policía militarizada se está reproduciendo. Y la militarización y la policialización de las Fuerzas Armadas también. ¿A dónde nos va a llevar esto? Pues lo tenemos. Si todo está claro, pues podemos continuar. Sí, podemos abrir más. Bueno, primero que nada le agradecemos a las personas invitadas por la introducción y vamos a proceder a abrir el espacio para que el público haga preguntas. Quienes estén presencialmente, pues les pedimos levantar la mano para darles la palabra y quienes estén en línea, pues las pueden mandar por el chat y ya las podemos ir leyendo por aquí. Entonces, no sé si alguno o alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Digo, yo sí tengo una para detonar la conversación, pero pues me gustaría saber si alguno de acá tiene una antes. Esas mismas preguntas que hacen en el pasillo todos los días y que practican entre ustedes, para eso venimos. Así que, con alguien que empiece, ya se van a eliminar las demás. Les vamos a estar pasando micrófonos para que se pueda escuchar. Buenos días. Bueno, me llamó la atención que planteó esta pregunta y que nosotros probablemente ya estamos más como acostumbrados, aunque yo creo, a la militarización, porque como digo, nosotros somos generaciones que nacieron más o menos en la época de Fox y luego de Calderón, y luego hasta el día de hoy, como que hemos estado muy familiarizados con la militarización, pero creo que aún así sí es un tema que notamos y que no nos parece, por lo menos en mi perspectiva, sí siento que la militarización nunca debería ser normalizada. Pero aún así, o sea, tengo la duda de qué tan diferentes eran las cosas, por ejemplo, en su época, si notan diferencias pues muy, que se puedan ver en la calle, en el día a día, o sea, no sé si haya diferencias que a lo mejor yo ya estoy acostumbrada y ya ni siquiera las noto, que a lo mejor ustedes sí le siguen saltando a alguno de ustedes o algo por el estilo. Sí escuchas bien, ¿verdad? Más o menos lo escucho a través de las bocinas. Si no escucho bien, te lo voy a pedir que repitas. Bueno, buenos días. Como preguntas para los tres ponentes, y básicamente es tomando en cuenta que México es un país militarizado actualmente desde hace varios años, ¿qué otra opción podríamos plantear para que podamos gozar de un Estado de Derecho donde podamos construir una sociedad en paz y segura? ¿Qué otra alternativa podemos plantear hoy y podemos exigir como ciudadanía? Hola, buenos días. Justamente estaba un poco de la mano de lo que dijo mi compañero. Como ha habido resultados sobre materia de seguridad, ¿qué tan viable es la militarización? ¿Qué tan bien ha funcionado plantearlo en México y en el mundo? Y una en el chat. Si quieren, empezamos con estas tres como para poder dar respuesta puntual a todas y cualquiera de nuestros ponentes, si quiere empezar, sin problemas puede hacer. Esa última pregunta no la logré captar. Entonces ahorita sí nos podemos... Bien ha funcionado, ¿no? ¿La militarización? Sí. Ok, es una excelente. Todas son unas excelentes preguntas. Voy a tratar de contestar las tres desde mi perspectiva. ¿Qué tan diferentes eran las cosas antes y cómo estamos ahora? Creo que eso es muy importante dimensionarlo a la luz de la militarización. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que si entendemos este fenómeno desde una perspectiva amplia,
lo que realmente ha pasado es que ha ido creciendo, pero no es que antes no existiera, ¿no? Porque a veces como que tenemos esta noción de que, bueno, ahora existe y eso significa que antes no existía, sino que más bien ha ido creciendo en muchas dimensiones, ¿no? Algo que seguramente no teníamos antes, pero sí tenemos ahora, es esta presencia radical de las Fuerzas Armadas no solamente en tareas que no tendrían que estar haciendo propiamente, sino también en las calles, ¿no? Seguramente ustedes, justo lo que decían, ¿no? Ahora es muy normal ver tal vez un vehículo militar transitando, no sabemos si están operando, si van de compras o qué están haciendo, pero es como muy normal. Y antes, hace unos 15 años, tal vez eso en las ciudades no era tan normalizado, ¿no? Otra cuestión que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, incluso el personal militar no estaba autorizado para salir uniformado fuera que no fuera en actividades que tuvieran que hacer, y además como de, no sé, van a ir a comer o a la tiendita y no podían ir uniformados. Y ahora es muy común ver al personal militar uniformado haciendo diversas cosas. Es algo que antes no veíamos, y son ahí cosas que a mí me llaman mucho la atención. La otra sobre cuáles son las propuestas, ¿no? Esa es la pregunta recurrente, ¿no? Bueno, si esto no funciona, y lo digo con la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sí funciona? Ahí yo más bien lanzaría otra pregunta provocadora. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que dimensionamos como que funciona? Porque si hablamos o sea, si ha funcionado o no ha funcionado respecto de criminalizar a las personas racializadas, por ejemplo, ¿no? De aumentar la violencia contra las mujeres en el espacio público, sobre todo la violencia armada, o queremos una dinámica represiva que disuada a las personas de cometer ciertos actos delictivos a partir de que piensen que militares o policías los pueden torturar o los pueden matar. Seguramente ahí podríamos hablar que tal vez las cosas han funcionado. Más bien, lo que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué queremos? Escuchaba yo estos términos de Estado de Derecho y paz, ¿no? También otra pregunta sería, ¿qué entendemos por esas cosas? ¿Por qué entendemos por Estado de Derecho? Que se cumpla la ley por sí misma. Pues el número de delitos que se cometen actualmente, si hacemos un recuento histórico de esto, pues nos vamos a dar cuenta que esto ha ido a la alza, ¿no? Entonces, esta estrategia o esta dimensión de entender los problemas, pues no ha funcionado porque los delitos siguen aumentando, cualquier tipo de delito, ¿no? Pero si lo queremos, o sea, cómo estamos entendiendo las cosas que queremos solucionar es sumamente importante para ver qué sí ha funcionado y qué no ha funcionado. Entonces, esas dos últimas preguntas, yo más bien lanzo una contrapregunta para que podamos dimensionar mejor esa cuestión, y sería mi intervención. Un poquito de datos. En 2007 se desata una nueva etapa de intensificación del despliegue militar. Entonces, preguntan si ha funcionado. Bueno, justamente en 2007 se detuvo la caída en homicidios. Exactamente cuando México multiplicó su intervención militar en la calle, en ese año, la curva decreciente cambió su tendencia hacia el crecimiento, multiplicando entre 3 y 4 veces los homicidios violentos hasta el pico de 2018, con 30 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes. ¿Alguien sabe el promedio de homicidios violentos por cada 100,000 habitantes en el mundo? ¿Alguien tiene una idea? 6. 6 homicidios violentos por cada 100,000 habitantes. México tiene 28. Ahora, la policía nació de las Fuerzas Armadas. Su origen. Y en términos muy esquemáticos, la policía en democracia es la que más se ha alejado de los formatos militares convencionales, porque se quitó el equipo, se quitó el casco, se quitó las máscaras de la cara y se acercó a la gente a trabajar con ella.
es la policía comunitaria. Esa policía comunitaria se convirtió en la tendencia internacional en muchos lugares del mundo y lo es. Entonces hay que aclarar que hay dos tendencias que colisionan. Es una tendencia en donde la prioridad policial es acercarse a la gente en un formato de servicio con competencias de comunicación. ¿Para qué? Persuasión, mediación y resolución de conflictos. Según esta versión, publicada hace mucho tiempo por el Comité Internacional de Cruz Roja, la mejor policía es la que te va a recibir a ti una denuncia o una petición o una queja y te va a atender bien, o la que va a intervenir en un conflicto en la calle y lo va a resolver ahí. En tres palabras, esa sería la mejor policía en democracia. Te respeta tus derechos y te atiende en ese momento y te resuelve problemas. El exsecretario Bernardo León, por ejemplo, en Morelia, hizo experimentos interesantísimos, dándole más competencias profesionales a la policía para resolver cosas en la calle. Y cambió la confianza hacia la policía, empezó a subir. La policía está para resolvernos nuestras necesidades en la calle, con conflictos que pueden tener que ver o no con la violencia, o con necesidades que pueden tener que ver o no con la violencia. Ese es el modelo más democrático de la policía. La policía como gestora de necesidades de la calle. Lo que la policía hizo en democracias fue alejarse lo más posible de los estilos agresivos de patrullaje, de presencia. Y lo que estamos viviendo en este momento en muchos lugares es el regreso de la policía a formatos militares convencionales, no necesariamente porque resuelvan problemas, y aquí es donde las cosas se hacen más complicadas. Porque Sam, Daira y yo les podemos demostrar que la militarización de la policía y la policialización del ejército no necesariamente reducen las violencias. Y entonces la pregunta es, entonces, ¿para qué se hace? ¿Por qué sigo desplegando a los militares? ¿Por qué siguen las policías pareciéndose más y más y más a los militares? Si esto no genera necesariamente menos violencia, no ayuda a reducir las violencias. El CIDE publicó más de una vez, ha publicado estudios que demuestran que la intervención militar en municipios ha incrementado la violencia visible. Y esto es algo que se puso en la mesa pública hace 5 años, para empezar más o menos hace unos 5 años, y las Fuerzas Armadas reaccionaron bastante mal a esta violencia. Y cuando hicimos nuestra primera conferencia Seguridad Vía Civil, en 2017, y vino un representante de SEDENA, parte de lo que nos comentó era que ese tipo de investigación era especialmente ofensivo para las Fuerzas Armadas. Esta es una investigación del CIDE. Entonces, qué bueno que tienen esas caras, la discusión, porque nosotros también estamos, nosotras y nosotros también estamos a veces en la absoluta confusión, porque la evidencia que recogemos es que esta tendencia no reduce las violencias y tampoco mejora necesariamente nuestra percepción de seguridad, y al mismo tiempo sí inhibe el fortalecimiento de la policía civil. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren en este país? ¿Quieren policías civiles? ¿Quieren militares en la calle haciendo funciones policiales? ¿Quieren las dos cosas? ¿Qué queremos? Lo que dice Kraska, en esta nueva evidencia, es que están funcionando de pronto la militarización, las estrategias militarizadas de la policía funcionan en ciertos territorios especialmente violentos, y luego funciona la policía comunitaria. Es algo que intentaron las unidades de proximidad en Brasil, con muy malos resultados. Se ha intentado
en varios países y en algunos lugares funciona mejor que en otros, hacer intervenciones más agresivas y luego intervenciones suaves después de esas intervenciones agresivas. Aquí no estamos diciendo, y dijo Sam, lo dijo bien, no estamos diciendo que el ejército regrese mañana a sus cuarteles. Lo que estamos diciendo es que ¿dónde está la estrategia de seguridad que nos dé una auténtica reducción de miedo, de riesgos y de daños? ¿Dónde está la rendición de cuentas de todas estas decisiones que la están militarizando? Regresamos con ustedes. Sam, ¿quieres agregar algo más? Pues han entendido muy bien algunas de las preguntas y están llegando otras preguntas por aquí por el chat que están muy buenas. No voy a entender estos pues, hasta después. Hay uno que sí recibimos justo cuando empezamos a contestar, que es pues cómo trasladamos esas preocupaciones de la academia, de las OSCs al público, ¿no? Y es una pregunta muy relevante para nosotros, es nuestra misión fundamental, ¿no? Y uno de los problemas que enfrentamos con la militarización es que, al final de cuentas, obedece una lógica muy sencilla y muy fácil de entender, sobre todo en el contexto de la violencia y del miedo que enfrentamos hoy en día en México, ¿no? Existen estos grupos delincuenciales que están muy armados, que son muy violentos, y hay que enfrentarlos, ¿no? Hay que quitarlos de alguna manera. Entonces, a mí me parece pues una lógica de frente muy contundente, pero una vez que vemos los resultados, que vemos lo que hay detrás, que vemos que hay otras interpretaciones de la inseguridad y la violencia, pues caen pedazos, ¿no? Es esta construcción de problemática. Lo que nos enfrentamos entonces, como dice en la pregunta, es cómo traducir estas preocupaciones al público, ¿no? De forma igualmente contundente y fácil de entender. Y creo que hay varias maneras, ¿no? Primero que cuando hablamos, por ejemplo, de la construcción de la seguridad desde lo local, que es lo que demanda la seguridad ciudadana, ¿no? Que haya una participación ciudadana en identificar cuáles son las necesidades de seguridad y los objetivos que debemos de conseguir para conseguir esta seguridad. Pues ya estamos hablando de casos muy cotidianos, ¿no? Muy fáciles de entender a un nivel humano, a un nivel de nuestra realidad. Entonces sí, hay que enfocarnos en esos buenos ejemplos. No es el caso que no existen en México o que no existen en América Latina ni en el mundo. Sí hay que enfocar en estos ejemplos muy claros de lo que sí funciona. Y pues al final tenemos que ver más ejemplos de la participación ciudadana. Un parte clave de lo que es la militarización es que excluyen a las demás personas, excluyen personas que no son del Estado, que no son de los militares. Un gran cambio que hemos visto en México hoy en día es que se está excluyendo a los civiles de todos los niveles, ¿no? No solamente la ciudadanía, sino los civiles profesionales del gobierno. Entonces, eso es un cambio que sí tenemos que ver. Tienen que haber vías de participación ciudadana en la seguridad. Y es el reto principal que enfrentamos hoy en día con la seguridad. Y una manera en que se han empeorado las cosas, ¿no? Cuando hablamos de cómo han cambiado las cosas, pues aquí en mi presentación quería dar pues una idea de las distintas tendencias que hemos visto y empeorando, ¿no? Que van desde el despliegue hasta militarización de las policías, hasta los cambios en las Fuerzas Armadas, hasta esta acumulación de poder estructural militar que al final se tendrá que desmantelar en algún punto. Y al final, pues, este cambio en la política, sí, del Estado, de lo que estamos viviendo día a día, en que hay este involucramiento de los militares, entonces, ya no es tan fácil este día, nos quedamos con muy pocas protecciones, hay una pregunta sobre esto, pero sí están las posibilidades, ¿no? Siempre que enfocamos en estos buenos ejemplos, en la luz que hay todavía en el país. Bueno, igual voy a proceder a leer dos preguntas que nos llegaron por Zoom y si quieren alguien más del público que haga la tercera pregunta. ¿Y las de la hojita? Sí. Gracias.
Bueno, mi pregunta es, creo que dijeron que habían aumentado como los casos de homicidios por parte, como, o sea, desde que entró, perdón, la militarización. Y bueno, mi pregunta es si es como por parte, o sea, como los militares, los homicidios, o por parte como perdón, de la civilización, o de la sociedad. No me explique bien. Sí. Bueno, voy a leer igual otras que llegaron por Zoom, que una parte ya la había leído Samuel, que es de Ana Lorenzo, que dice cómo poder trasladar las preocupaciones de la academia y de las organizaciones de sociedad civil hacia la ciudadanía. Mi preocupación es que las personas de pie no muestran preocupación ante la militarización de la seguridad pública. Y si quieres, la tercera. Mi pregunta creo que es un poco más en concreto y creo que es una duda que tenemos por lo menos varios de aquí y que no estamos entendiendo tanto el fenómeno actual. Pero ¿cuál es el objetivo de que nuestro actual gobierno, en especial nuestro presidente, le da esta personalidad al ejército y tenerlo en la calle? Porque creo que es clara la presencia que tenemos hoy día y sobre todo este tema del cambio de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Y pues es algo que no habíamos visto por lo menos en otros sexenios. A mí me interesa saber cuál es el objetivo de esto. Bueno, pues si quiere cualquiera de nuestros ponentes la respuesta. Bueno, la primera pregunta. El aumento de los homicidios se ha dado sobre todo desde la interacción entre la ciudadanía. Recordemos que México tiene un fenómeno muy particular que pertenece también al fenómeno de homicidios en América Latina, donde hombres jóvenes están matando a hombres jóvenes, ¿no? Ahí tiene un componente analítico de género muy importante, pero también es cierto que lo que serían, o que se llamaría desde la perspectiva de derechos humanos, ¿y por qué lo meto así? Porque tenemos que recordar que las instituciones, tanto policiales como militares, al ser parte de la representación del Estado como Fuerzas Armadas o Fuerza Pública, tienen obligaciones en materia de derechos humanos, y estas son que, pues, por ejemplo, no pueden asesinar a una persona arbitrariamente, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que tienen que ver con la privación del derecho a la vida desde las instituciones del Estado de seguridad o de defensa hacia la ciudadanía también ha aumentado, ¿no? Entonces tenemos un aumento en 2 vías. ¿Esto por qué ha sucedido? Bueno, hay diversas explicaciones al respecto, pero una de ellas es que justo esta dinámica militarizada de atender los problemas de seguridad, lo que ha propiciado a nivel local en las comunidades es un aumento de las violencias, y ahí hay como bien una parte importante que hay que explorar el por qué, o sea, por qué realmente ha pasado eso. Vemos que hay una correlación entre estos dos hechos, pero la explicación profunda del por qué es algo que todavía, pues, desde este lado nos estamos preguntando y estamos analizando, ¿no? Por otro lado, ¿cómo trasladamos las preocupaciones académicas que estamos comentando el día de hoy, y no académicas, ¿no? O sea, preocupaciones generales hacia la población en general cuando tenemos algunas referencias importantes, ¿no? El ejército y la armada como instituciones militares son las instituciones en general en las que más confía la población en México, no solo en México, sino en toda América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo transmites una preocupación a personas que visualizan estas instituciones, que con estas dinámicas de actuación están generando ciertas condiciones de vulnerabilidad en la sociedad cuando se ven como confiables? Y esto tiene que ver mucho también con la dimensión que tenemos de justicia y de seguridad, ¿no? A veces la justicia se dimensiona desde esta característica de lo punitivo, ¿no? Del castigo. Hay datos interesantes donde, bueno, la tortura es un tema relevante, pero no es un tema preocupante. O sea, a la gente no le preocupa que se torturen personas, o a la gente no le preocupa que se desaparezcan personas. ¿Pero por qué? Porque hay una alta criminalización de las personas que son víctimas de estos actos, ¿no? Entonces ahí también es importante mencionar esa parte. Y esa pregunta sobre cómo trasladamos las preocupaciones, pues es un reto, ¿no? No es que tengamos hoy la respuesta, de hecho platicábamos hace un momento al respecto de eso, y es un reto que tenemos todas las personas que estamos involucradas en estos temas, porque pues, tenemos que dejar de hablar en círculos para hablar de una manera general, un mensaje que llegue a todas y todos, y creo que esa es una labor que no solamente nos corresponde a nosotros, sino pues, que nos corresponde en conjunto como comunidad, ¿no? Y por último, sobre esta cuestión de cuál es el fin objetivo de darle personalidad al ejército y lo tengamos tanto en las calles al día de hoy, ¿no? Porque justo
no habíamos visto esta dimensión con otros gobiernos y tal, pues yo creo que hay muchísimas, bueno, no hay muchísimas, hay algunas hipótesis que logran explicar esto. No quiero agotarlas en este momento porque no me quiero comer el tiempo de mis colegas y del conversatorio, pero lo cierto es que hay una tendencia en los gobiernos de América Latina, sobre todo en los gobiernos que son parte de transiciones democráticas, bueno, transiciones políticas, más que democráticas, transiciones políticas, en los cuales se ve al ejército como un instrumento que tiene que estar del lado del régimen para evitar golpes de Estado o para evitar que haya, digamos que, pues, movimientos en contra del propio régimen en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene a la Fuerza Armada, que es la fuerza coercitiva del Estado, pues del lado del propio gobierno, ¿no? Y eso es también muy importante dimensionarlo. Otra cuestión es que tenemos que entender el camino que ya se ha recorrido en torno a la militarización directa, que Sam nos detallaba muy bien, y es cuáles son los intereses del propio gremio militar, entendido incluso como una élite dentro del Estado, para estar donde están actualmente. ¿Qué les interesa? ¿Qué condiciones hay? Les dejo ahí un ejemplo, dos datos interesantes. El primero es que, derivado de una investigación que hizo la Organización México Unido contra la Delincuencia, que se llama El negocio de la militarización, altamente recomendable, podemos saber que el ejército gasta 5,000 pesos por segundo. 5,000 pesos por segundo. Tiene un sobreejercicio de recursos inimaginable, o sea, ninguna otra institución gasta más. En lo que se está discutiendo ahora sobre ingresos y egresos de la Federación, la institución que va a tener más recursos es la Sedena. Otro dato, de las obras trascendentales de este gobierno, recuerdan ustedes, del MAI, aeropuerto y todo esto, recuerdan que también se van a crear empresas para los militares. No sé si recuerdan qué va a pasar con las ganancias de esto. Se van a ir al sistema de pensiones del ejército y de las Fuerzas Armadas en general en México. ¿Y esto qué significa? Que pues mientras nosotros, por ejemplo, de esta generación, tenemos que estar batallando con la FORE, hay un gremio, algún sector de la sociedad que tiene asegurado su pensión y además tienen que pensar en esto. Las Fuerzas Armadas mexicanas son sui generis dentro de otras Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos más generales, es decir, personal de alto rango, que en muchos otros países. Y los generales, incluido por ejemplo el general secretario, ganan más que el presidente. Y su sistema de pensiones les garantiza un gran porcentaje del sueldo neto que perciben en activo cuando ya pasan al retiro. Entonces imagínense la cantidad de dinero, o sea, tenemos un montón de generales, todos esos generales en unos años ya tienen que recibir su pensión porque es su derecho, porque aparte recordemos que el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas es distinto al que nosotros tenemos. Entonces vemos ahí una institución que tiene incentivos elitistas para seguirse manteniendo en estas funciones a costa seguramente de no contradecir los requerimientos del poder civil, que ha sido muy deferente hacia ellos y que además pues, les ha dado un montón de acciones porque pues o sea, los únicos que le han dicho que no al presidente actual son las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces ahí lo dejo para la pregunta objetivo, dijiste, ¿verdad? El fin objetivo. ¿Qué quieres decir con objetivo? En pocas palabras. Sí, bueno, la verdad es que no está claro. Porque, sí, pero es que hay que hacerlo, hay que hacer claro por qué no está claro. Porque los fines declarados, que es reducir la violencia, no se cumplen y de todos modos se avanza en el despliegue. Y de todos modos hay más presupuesto. Ahora, déjenme hacer otra provocación. Levanten la mano quién tiene planeado ingresar a la Guardia Nacional. ¿Por qué no? ¿Cómo? Esa ficción suena bien. Bueno, vamos, por ejemplo, a mí me platicaron ayer de una familia que le cambió la vida. 3 personas en la Guardia Nacional les cambió la vida. Ojo, esas plazas que no se crean en lugares civiles, se crean en lugares militares y son un esquema de movilidad social.
miles y miles y miles de familias les cambia la vida porque pueden ingresar a las fuerzas armadas. Es un espacio de movilidad social. Así que por ahí empezamos a trazar evidencias que nos llevan a hipótesis, pero no necesariamente a respuestas. La pregunta de si la militarización es un proyecto de seguridad o no, o es un proyecto político, o es un proyecto social, está en el programa como una pregunta permanente. Es lo mismo para Daira y toda la red en la que Daira trabaja. Ahora, ustedes dicen, yo no entraría, la guardia. Pero lo que estamos contestando como sociedad es que queremos a los militares en esto. Y fíjense en esto. En las mismas encuestas en que contestamos que queremos a los militares en esto, contestamos que hay más violencia, hay más homicidios, hay más delincuencia organizada, hay más narcotráfico, en una misma encuesta. Reforma recientemente publicó una encuesta más. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que estamos evaluando mal la política de seguridad? Hasta 67% en alguna encuesta contesta que no está bien la política de seguridad. Y en esa misma encuesta decimos que se prolongue la intervención militar. ¿Qué estamos pensando cuando decimos sí queremos más intervención militar, pero no me siento más seguro, más segura, y observo que la política de seguridad no funciona? Y entonces, ¿para qué los queremos? Yo le preguntaría a cada uno de ustedes si algún día han pensado, o si les han preguntado en alguna de estas encuestas, ¿por qué contestamos que los militares sí? ¿Por qué confiamos más en ellos? Y les voy a poner algunos contrastes. La Marina es la institución que merece la mayor confianza en general de todas las instituciones en el país. La Marina es la institución más señalada de violencia sexual contra mujeres en detenciones en la encuesta oficial de población penitenciaria. Si le agarramos, la institución que más confianza merece por la sociedad es la Marina. La Marina es la institución que merece los señalamientos más frecuentes de violencia sexual contra mujeres en detenciones. En encuestas oficiales. México. Algo anda raro, por decirlo menos. Ahora, el vicerrector de esta universidad dijo hace 2 días, inaugurando un concurso de debate universitario, que en el centro de esta universidad están los derechos humanos. Entonces, estamos aquí por eso. Nuestra preocupación no es condenar a las Fuerzas Armadas y negar su validez para ciertos escenarios. Si eso es lo que ustedes piensan que estamos haciendo hoy, no. No nos interesa crear una condena social a las Fuerzas Armadas. Nos interesa ponerle límites. Y preguntaban, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, en términos de función policial, tiene 5 estándares. Son los estándares de una policía de democracia. Estándar 1. Atención prioritaria ciudadana. Policías preparados para atenderlas a ustedes, en cualquier escenario, como prioridad. Estándar 2. Cumplimiento regular de la ley. Estándar 3. Respeto regular a los derechos humanos. Estándar 4. Rendición de cuentas y transparencia. Y estándar 5. Supervisión externa, que es una figura que ha crecido en algunos países para vigilar desde afuera la propia policía. Preguntan entonces por la alternativa. En un ejercicio que hicimos hace unos años, realizamos más de 150 reportes. Más de 150 reportes sobre seguridad ciudadana y prevención. Queríamos identificar 2 cosas. ¿Cuántos de esos reportes tenían evaluación de los proyectos? ¿Y cuántos recomendaban la militarización, la intervención militar para la seguridad ciudadana? Ni uno solo. Entonces, es importante, si ustedes estuvieran estudiando hoy seguridad ciudadana como una materia o algo así,
estarían estudiando prevención de las violencias y el delito. Y si estuvieran estudiando prevención de las violencias y el delito, conocerían que el acuerdo internacional no es la intervención militar para prevenir las violencias. Entonces, ¿qué persigue el presidente frente a un acuerdo internacional? Sentencias de la Corte Interamericana, recomendaciones de la Comisión Interamericana, pero en general el foro de expertas y expertos en estos temas tiene claro que los militares pueden ayudar, pero no deben controlar ellos la agenda de la seguridad en democracias. ¿Por qué no? Ahorita, por ahora, lo dejo hasta aquí, pero les dejo el tema de la opacidad. Ya lo mencionó Sam. Cuando tratamos de que las Fuerzas Armadas nos cuenten por qué hacen lo que hacen y cómo lo hacen, no lo logramos. Ni nosotros, ni las 15, 20, 25 organizaciones que en el país lo intentan, nadie lo logra. Hablar con ellos. Que nos expliquen cómo entienden las violencias y cómo las intervienen y por qué. ¿Por qué es que emiten un comunicado diciendo que en las zonas más violentas del Yucatán ya se controló el Estado de Derecho y 2 semanas después renuncia un alcalde para proteger, para salvar su vida? Ahí donde los militares dijeron que habían controlado la violencia. ¿Por qué no nos contestan por qué pasó eso? ¿Por qué no le contestan a los senadores y a las senadoras, como acabamos de ver la semana pasada? Parece ser que hay un consenso político, no sé qué tanto social, que los pone por encima de todos. Y por eso la secretaria Rosa Isela, secretaria de Protección Ciudadana Federal, tiene que responder con los secretarios de Marina y Defensa al lado, sin responder. ¿Ustedes se imaginan a una institución pública que no tenga que responder por lo que hace? Volvemos a preguntar, ¿esto tiene que ver con ustedes o no tiene que ver con ustedes? En esta universidad, donde los derechos humanos atraviesan todo el espectro del mundo que queremos, sí tiene que ver con ustedes. O sea, tiene que ver con todas y con todos nosotros. Y tenemos que ver qué hacemos con esto. Porque una pregunta tan importante como esta del compañero, ¿para qué es esto? No la podemos contestar con claridad. Pero tampoco nos la contestan ellos. Sam hizo un recuento reciente, ya rebasamos las 300 solicitudes de información. ¿Qué hemos hecho con eso? Sam, desde 2018, ha construido una base robusta de información y análisis a la que ustedes pueden acceder, si así lo quieren, en seguridad.civil.mx, porque sí hemos trabajado con muchas cosas que nos han contestado, como lo hace Daina, y como lo hacen un tejido de sociedad civil y academia que está tratando de saber qué hacen las Fuerzas Armadas. Regresamos con ustedes. O Sam, perdóname. Adelante, Sam, antes de pasar otra vez. Un segundito para terminar la ronda de nosotros, por acá, nosotras. Adelante, Sam. Gracias, pues hablando un poco de este elemento de los homicidios, ¿no? Qué tan útil, ¿no?, es la participación militar, un poco sobre la información que estamos recopilando desde acá. Pues lo que podemos ver a través del tiempo es que los homicidios en México se han aumentado a pesar de la presencia de los militares. Existen muchas teorías por eso, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la fragmentación de los grupos delincuenciales, ¿no?, produciendo más violencia. Pero lo que está extraño hoy en día es que pues no solamente se ha optado por usar más, desplegar muchos más militares, sin que haya pues un impacto muy contundente para abajo en los homicidios, por ejemplo, es que también observamos pues una baja en todo tipo de resultado reputado por los militares, no solamente los resultados secundarios, ¿no?, como son índices delictivos, etcétera, sino pues los primarios, ¿no?, como cantidad de enfrentamientos,
personas detenidas, armas, drogas incautadas. Entonces, sí, relevante se pregunta, pues, si hay tanta inversión en los militares, y no solamente hablo de inversión en términos económicos, sino también en personal, ¿no? Hay muchas más personas militares desplegadas. ¿Qué están haciendo entonces si no vemos esos resultados, ¿no? Es muy relevante esa pregunta, ¿cuál es el objetivo? Y hay que pensar de los objetivos de todos los niveles, ¿no? No solamente a nivel, por ejemplo, del ejército, como mencioné, ¿no? que mejoraron mucho su estatus, los recursos a su disposición, la estructura básica de sus recursos humanos, y que al final, como otras organizaciones, pero especialmente en el caso de la institución castrense, pues son instituciones jerárquicas, masculinos. Observamos que cuiden primero los intereses de la misma institución y también de su liderazgo antes de su personal, ¿no? Entonces tienen objetivos propios, pero también hay que pensar en las calculaciones y las experiencias a nivel del poder político civil, ¿no? No solamente a nivel de presidencia, sino que pues a nivel de gobierno estatal, por ejemplo, ¿no? Porque ponemos a los militares esas facultades en vez de aceptar las responsabilidades de la vía civil, de construir la seguridad. ¿Cuáles son los intereses políticos en hacer esto, ¿no? En incrementar al final el estatus de los militares. También los costos, ¿no? Si tú estás en el gobierno y no quieres obedecer lo que es la Estrategia Nacional de Seguridad, pues eso conlleva costos políticos también. Entonces hay que evaluar todo esto, y pues sí, al final hemos visto una gran transformación en cuanto a la asociación de la institución militar a un proyecto de gobierno, ¿no? Que son, por ejemplo, proyectos de infraestructuras. Entonces, ¿en dónde vamos, no? Con esto. Hay una pregunta aquí en el chat que nos pregunta, pues, si vemos una posibilidad real de que el poder militar termine desplazando el poder civil en México al final de esta administración. Y pues yo en este punto, habiendo visto todo lo que hemos visto, yo no quiero descartar cualquier posibilidad, ¿no? Pero lo que yo quiero discutir es que si es incluso necesario que veamos un cambio tan grande, ¿no? No es necesario que haya un golpe de Estado, por ejemplo, para que se haya transformado en gran medida lo que es la democracia mexicana, ¿no? La posibilidad por el vía civil de proponer alternativas, por ejemplo. Entonces, creo que eso es lo que debemos de observar. Y sí, dice Rocco que alguien mencionó que pues los sueldos, las prestaciones de la Guardia Nacional son algo pues atractivo, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Que en muchos casos representan pues una oferta de empleo atractivo para personas de escasos recursos. Y pues también hemos escuchado que en algunas zonas del país, pues estas posibilidades también lo presentan la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es un entorno pues, bastante triste, ¿no? Pues un ciclo vicioso que reproduce violencias, al final, pues a costo principalmente de jóvenes, jóvenes masculinos, pero que también impactan otras partes de la sociedad, y que también, pues, genera ganancias políticas y económicas para otros actores. Entonces, cuando vemos desde ese punto de vista estructural, pues es una perspectiva muy distinta a lo que se presenta, ¿no? De que pues estamos nada más enfrentando a los delincuentes. Cuando consideramos a lo que está pasando en el país, hacia dónde vamos, sí, es posible pues perspectivas muy distintas y soluciones muy distintas. Bueno, vamos a pasar con la última ronda de preguntas. Igual si al final les quedan, se pueden acercar conmigo y podemos anotarlas para que después nos pongamos de acuerdo con el programa y pues ya sea que les grabemos como una serie de cápsulas o algo así, pero para que también todas tengan y todos tengan la oportunidad de externar sus preguntas. Y a nuestras personas ponentes igual les agradeceríamos que si dentro de sus respuestas pueden igual ir pues concluyendo o diciendo así como los últimos pensamientos que quieran dejar en este panel. Pero, pues sí, no sé quiénes tenían las manos levantadas. Bueno, mi pregunta es,
cómo beneficia y cómo afecta la militarización en el entorno político hoy en día. Buenas tardes. Bueno, primero sería con esta estrategia de militarización de la seguridad pública, bueno, leyendo esto de este artículo que apenas salió de militarización desde abajo, ¿qué diferencia hubo en la estrategia que se aplicó específicamente en la comarca laboral con este mando especial? Y bueno, una policía militarizada, que es los GATES, y bueno, también referente a la policía civil de Nuevo León, ¿no? Que es un modelo militarizado que, bueno, por lo que he visto, creo que logró reducir la violencia, bueno, por lo menos dar impacto en la región, para tener una zona ingobernable en el año de 2012. Y bueno, otra sería, bueno, también si existe un prejuicio por parte de las fuerzas armadas, de la sociedad civil y del poder civil en torno a estos temas. Me refiero a que, a pesar de que llevan más de 15 años sobre este problema, no existe todavía una burocracia civil especializada en el tema y las fuerzas armadas se sienten abiertas a compartir sus problemas con la sociedad civil porque bueno, creo que existe también un prejuicio de estas partes para poder solucionar el problema. Y yo, más que una pregunta es como una opinión. O sea, yo estoy 100% de acuerdo que el ejército debe tener límites y que tiene que ser la última línea de defensa y de orden en el país, pero pienso que la cuestión se debería centrar un poco más en la policía, en crear un organismo policíaco que pueda ejecutar estos papeles como de policía, que pueda como llevar a cabo estas funciones. Porque, o sea, como yo lo veo, la implementación de los militares en las calles y hasta ahorita pienso que sigue siendo de cierta manera así, con una medida cautelar debido a como, pues, la poca capacidad de la policía y la policía federal y municipal de poder hacer todo esto. Y yo lo puedo ver en provincia, que pues, la policía municipal, o sea, es de temerle. Y es por eso que meten como a los militares para que puedan llevar a cabo estos trabajos. Y no solo en la policía, o sea, yo he visto, por ejemplo, que, bueno, cuando empezó el sexenio de AMLO, él estaba completamente en contra de la militarización y juraba que los iba a sacar de la calle. Y cuando ella empezó, o sea, como yo lo vi, se dio cuenta que muchos trabajos, o sea, las otras secretarías u organismos no iban a poder hacerlo sin alto grado de corrupción. Por ejemplo, la entrega de vacunas. Eso fue una operación ejecutada en muchas partes de la República por los militares, porque ellos, o sea, en esos como municipios así se consideraban como los mejores que podían llevar a cabo todo eso sin alto grado de corrupción y muchísimas cosas más, o sea, puentes, carreteras, ya más en provincia. Entonces, bueno, esa es mi opinión, o sea, debería ser más como, o sea, yo no digo que esté bien la militarización para nada, porque justamente o sea, los militares tienen que ir hasta el final, pero siento que nos deberíamos enfocar un poco más en poder brindar una solución a que ya no estén los militares en la calle, porque precisamente puede ser muy peligroso que estén en la calle, justo porque México es de los países que nunca ha tenido un golpe de Estado, y eso, o sea, no está bien, o sea, puede ser bueno, pero puede ser muy malo, porque significa la lealtad que tiene el ejército hacia el gobierno, y pues eso puede violar muchos derechos humanos, evidentemente. Entonces, bueno, esa es mi opinión. No sé si me expliqué. Pues si quieren otra pregunta. Sí, si quieren las dos de una vez. Solo por hoy. Sí, si quieres, comentar. Yo me quería preguntar como, ¿qué medidas que sean como mayor relevancia o que sean más eficaces que podemos llevar nosotros como sociedad civil para frenar la militarización respecto a las decisiones que se toman en el Congreso, o sea, decisiones como evidentemente políticas, porque pues así como una oposición real a ese tipo de medidas, pues no, o sea, yo no veo que allá no sé cómo, qué es lo que ustedes piensan que podemos hacer nosotros para ese problema, más como. A mí me gustaría preguntar, ¿qué es lo que le permite al ejército poder gozar de tantos privilegios? O
sabemos que tienen su propio banco, de sus hospitales, hasta sus universidades. Entonces, no sé si hay algo en la ley que les permita tener como esta autonomía y las instituciones que nada más funcionan para ellos. Sí. Qué buenas preguntas y qué poco tiempo nos queda. Pero suele pasar cuando se inician este tipo de conversaciones que al principio son preguntas como un poco más moderadas, después están como ya con ciertas tendencias y al último las disruptivas, ¿no? Como nos pasó ahorita. Pero bueno, no creo que logre dar respuesta a todas las preguntas porque no quiero comer el tiempo que tenemos, así que darle espacio a mis colegas para que también tengan una intervención. Por ejemplo, esta parte de la necesidad justamente de la construcción de burocracias especializadas y debidamente profesionales, es un tema que al menos de lo que yo llevo estudiando sobre militarización, siempre ha estado como el número uno de las soluciones al problema, ¿no? El discurso nos dice que los militares están haciendo lo que están haciendo, hablando desde esta dimensión de militarización directa, porque son más eficaces, porque son menos corruptos, porque tienen mejores incentivos para servir a la patria respecto a otros, bajo toda esta construcción cultural y social que tienen las Fuerzas Armadas en el mundo, pero al mismo tiempo, pues no estamos apostándole a la construcción de burocracias especializadas y profesionales. Ese es el problema que sucede con la policía. Nos han vendido que el problema de la militarización en ese sentido es que, dado que estás poniendo a un grupo, a la burocracia especializada en temas de defensa, a hacer un montón de tareas, porque bajo esta noción patriótica son los más eficientes y los menos corruptos, porque les quiero comentar algo, de esas dos afirmaciones no tenemos evidencia, aunque ahora con los Guacamaya Leaks pues tenemos evidencia de que no es cierto, ¿no? Porque resulta que en el tema de violencia armada, por ejemplo, había algún tráfico de armas dentro de la propia Secretaría para vender armas a grupos del crimen organizado. Díganme si eso no es corrupción, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué no sabíamos esto? Porque todo está inmerso en un esquema que bajo la noción de defensa nacional se mantiene poco transparente y no rinde cuentas, ¿no? Entonces, esa ha sido la apuesta. Tengamos burocracias civiles especializadas, tengamos un servicio profesional de carrera en todas las instituciones civiles, pero cuando la respuesta inmediata, recuerdan lo que iniciaba comentando desde el tiempo estratégico, ¿no? Necesitamos hacer esto ahora, porque si no lo hacemos ahora, quién sabe dónde vayamos a estar después. Ese momento de emergencia y de urgencia, de ver todos los problemas, aparte de como amenazas, como algo urgente y algo inmediato, donde necesito una respuesta ya, justo ahora, resulta que le quita un montón de recursos a los procesos que son de mediano y largo plazo para construir burocracias civiles especializadas. Entonces estamos en un círculo vicioso horrible que no nos permite contar con policías, por ejemplo, que tengan esa estructura que Ernesto nos comentaba. Y ahí también yo quiero meter el tema de la dimensión de los problemas. Muchas veces cuando hablamos de estos temas estamos hablando mucho de crimen organizado y violencia letal y tal, pero los problemas o las dimensiones de las seguridades y las violencias en este país no están nada más ahí. O sea, ¿cómo vamos a atender el grave problema que tenemos de violencia sexual contra las mujeres, de feminicidios? Realmente son estas dimensiones militarizadas las que van a dar soluciones al problema cuando son parte del problema mismo. O sea, creo que también ahí hace falta, dentro de estas burocracias especializadas, contar con una dimensión específica de los problemas y quién tiene que solucionarlos. La policía municipal no tendría que estar atendiendo temas de crimen organizado, por ejemplo, ¿no? Pero a fuerzas queremos que todas las policías sean iguales en los 3 ámbitos de gobierno. ¿Por qué? No va por ahí, ¿no? Otro tema que quiero tocar antes de cederle la palabra a Luis Espinosa es lo de los límites. ¿Por qué son importantes los límites? Sobre todo con las instituciones como las Fuerzas Armadas. Y esto lo traigo muy presente porque ahorita estoy dando clases de ese tema y además estoy tomando clases de ese tema y me parece relevante compartirlo con ustedes. Las Fuerzas Armadas son la representación de la legitimidad de la violencia que tiene el Estado, ¿no? Es el poder coercitivo del Estado. Quien tiene las armas tiene el poder, dicen algunos teóricos, ¿no? Ahora imagínate si ese grupo que tiene las armas, que por lo tanto tiene cierto poder, también le das dinero y también le das la capacidad de influir en cómo se piensa, cómo se toman decisiones en la vida pública. Dimensionen eso.
¿qué va a suceder? Con la pluralidad, con la diversidad, con el intercambio de ideas, con este momento histórico que estamos viviendo a nivel global, donde las personas somos más libres que nunca, aunque a veces no nos sentimos así, ¿no? Está bien interesante esa paradoja. ¿Por qué son importantes los límites entonces, sobre todo cuando hablamos de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué ellos más límites que todos los demás? Pues porque ellos nacieron con el poder coercitivo, el poder que tiene la capacidad de matarnos en un segundo. No les quiero infundir miedo, no va por ahí mi tema, ¿no? Sino más bien que dimensionemos que esta configuración política, hace rato hablábamos de Estado de Derecho y todas estas cosas, necesita estas divisiones de poderes por una razón, porque son incluso los límites que nosotros como ciudadanía tenemos respecto a lo que hacen nuestros gobiernos en la toma de decisiones y el diseño de política pública, ¿no? Entonces, yo lo dejo por ahí. Hay otras preguntas que ya no voy a poder responder porque, insisto, quiero ceder la palabra a mis compañeros, pero este diálogo creo que es súper importante que lo sigamos manteniendo, que lo sigan manteniendo ustedes, y quedo a su disposición para cualquier reflexión futura sobre el tema. Gracias. Bueno, pues como afecta el entorno político, la discusión principalmente, nuestro concepto, la más importante, es si esto está alterando la subordinación militar al poder civil. La Constitución lo que dice es que las instituciones militares forman parte del Ejecutivo Federal, son parte de la Administración Pública Federal, y el Ejecutivo Federal recae en civil. En otros países, las personas a cargo de los ministerios, las secretarías militares, son civiles, arriba. Son controles políticos civiles sobre las Fuerzas Armadas. Esto no se ha logrado aquí. Pues, anótenlo. Esto es una excepción, es una anomalía. Incluso en la región. No logramos que haya un secretario o una secretaria civil que imponga controles políticos sobre las Fuerzas Armadas. Eso tiene enormes implicaciones que en este momento, por ahora, no podemos hoy aquí seguir hablando, pero lo haremos. ¿Hay personas de derecho aquí? ¿Alguien está estudiando derecho? Bueno, hay que recordar que hay una disputa jurídica abierta por todo esto. La semana pasada una jueza federal otorgó un amparo ordenando que la Guardia Nacional se regrese, se saque de la Secretaría de Defensa Nacional, con fundamento en la Constitución y los parámetros de convencionalidad, es decir, el conjunto normativo internacional que obliga a este país. En una interpretación sistémica que hizo esta jueza, ella no tiene ninguna duda que los recursos y la Guardia Nacional, los recursos asociados a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional misma, tienen que regresar y estar bajo control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana civil. Entonces, las personas en derecho se van a encontrar o ya están estudiando esta disputa jurídica abierta. Esto no está resuelto. Apenas en el 2018 la Corte echó atrás la ley de seguridad interior. Tal vez alguien de ustedes se acuerda de esa ley. En 2018 la ley se fue al piso porque, como lo declaró el hoy presidente de la Corte, era un fraude de la Constitución. ¿Y por qué lo declaró un fraude de la Constitución? Porque se le entregaban las funciones de seguridad reservadas. ¿Y qué pasó? Bueno, pues llegó un régimen diferente. Pasó la administración y estamos en un momento político diferente. ¿Qué hacemos como sociedad civil? ¿Está aquí la persona que me preguntó o ya se fue? Ya se tuvo. Bueno, yo solo termino diciendo que usted. ¿Sí? Okay. Estamos en una condición de enorme privilegio aquí. Nosotros las invitamos y los invitamos a, como dice el pensamiento haciendo, hacernos cargo de la realidad. Ustedes tienen recursos para hacerse cargo de esta realidad. Nos tienen a nosotras y a nosotros a la mano con una puerta abierta del programa para venir a hablar de esto tanto como quieran, las veces que quieran, con la profundidad que ustedes quieran, porque para eso estamos.
con el programa. Daira es una compañera de lucha, es una compañera del camino, y yo sé que Daira también tiene una apertura enorme para abrirse, para estar disponible ante estas dudas que surgen, porque surgen mucho más dudas que respuestas. Esa es la idea. Ese es precisamente el termino. ¿Por qué le dan tantos privilegios a las Fuerzas Armadas? La persona que preguntó eso ya se fue. Es interesantísima tu pregunta, porque hay que hacer un poquito de historia, no ahorita, pero hay que ir un poquito a la historia de cómo el sistema político mexicano y las Fuerzas Armadas, los civiles y los militares, acordaron de entregar a los militares un espacio de privilegio a cambio de que los militares no tomaran el poder. Esa es una buena historia. Así que la gente que ha hecho historia, ciencia política, sociología del derecho, etcétera, con estos temas, se está preguntando si ese pacto histórico se está cayendo o si ya se cayó. Al final, termino, estamos en un país donde nos estamos preguntando si la subordinación militar al poder civil se va a modificar o se está modificando con un presidente relativamente subordinado, condicionado hoy ya al poder militar. Hay indicios. Y Guacamaya trajo varios. Están los militares preparando proyectos de ley. Están los militares diciendo cuándo van y cuándo no van al Congreso. Y parece que el presidente, este presidente, está fundamentalmente ahí, en esa relación, para proteger a los militares. Eso es lo que yo observo cuando el presidente llega a cualquier discusión. No sé si han visto, cuando los periodistas hablaron de Guatemala frente al presidente, el presidente dijo nada. Pero nada es nada. Con eso regresamos a donde empezamos. Y entonces, ¿dónde vamos a discutir? Lo que son las Fuerzas Armadas. Si el Congreso va a ser lugar, si la academia no tiene acceso, si la sociedad civil tampoco puede saber, y si mucha de la sociedad no quiere saber. Porque otros cosas por miedo. Alguien que estaba fijando con el tema del Tren Maya, no tuve una entrevista, decía, la gente está allá, no por otra cosa, allá. Justo aquí en Radio Ibero le hicieron una entrevista y dijo, el problema no es que no haya gente que está documentando este ecocidio, es que no se quieren hablar. Sale un comentario final, casi se nos acaba el tiempo. Nos queda todavía algo de gente, pero ya se están yendo. Bueno, rápidamente en ese sentido, sí, no me acuerdo quién lo dijo, pero alguien ha dicho, pues si la cuarta transformación es militarizar el país, pues la quinta transformación debe ser de desmilitarizar el país. Y creo que sí, hemos visto que es insuficiente las pocas protecciones que sí tenemos para contener el papel militar. Entonces, hay gran falta en México, pero también en América Latina, pues una definición positiva de lo que deben ser las Fuerzas Armadas y también de lo que deben ser las policías. Hemos visto una tendencia consistente que todos los gobiernos, incluso antes de Calderón, cuando buscan fortalecer las policías del país, acuden a las personas militares o a los modelos militares, ¿no? Lo vimos con la Policía Federal, con mucha entrada de personal militar y también a nivel estatal, con lo que es el modelo de policía estatal acreditable. A nivel municipal, también un enfoque en fortalecer el armamento de esas policías, pero también descentralizar y quitar funciones de esas policías en este modelo del mando único. Y una lógica extensión de esta, pues, constante regreso a los militares es que ya tenemos este modelo militarizado en todo el país, que es la Guardia Nacional, que tiene su fuente en lo que era la policía militar adentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, requiere una articulación positiva de qué son los policías en el país a los diferentes niveles, sus distintas facultades. Y hay que mencionar que sí existe mucho conocimiento civil en este ámbito. Mucho de ello pues ya codificaron leyes o que se leen manuales, procedimientos, incluso algunos proyectos a nivel estatal. Entonces, lo que falta es un interés político en aplicarlos y desarrollarlos más, no solamente a nivel estatal, pero también a nivel
nacional. Y eso va a incluir, creo, un nuevo proyecto de distinguir bien cuáles deben ser los límites de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que definimos bien cuáles son las diferentes funciones de seguridad pública en el país. Bueno, pues muchísimas gracias. Con estos comentarios cerramos nuestro conversatorio de hoy. Queremos agradecer a todas las personas que asistieron a esta conferencia de manera presencial o la transmisión en vivo. Además, agradecemos la cooperación del Departamento de Derecho y claramente al equipo del Programa de Seguridad Ciudadana, a Yiroko y a Ana, por la colaboración para llevar a cabo este evento. Igualmente agradecemos al personal de la Universidad Iberoamericana que participó en la organización de esta plática, pero sobre todo agradecemos profundamente a Daira, a Samuel y a Ernesto por compartirnos sus experiencias y conocimiento y permitir que más gente se acerque a estos debates. Si aún no lo han hecho, les invitamos a seguir las redes sociales del Programa de Seguridad Ciudadana y de Global Health MX, donde podrán encontrar desde podcast hasta proyectos de investigación e incidencia sobre este y muchos otros temas de la agenda de seguridad en México. Los esperamos en nuestros próximos eventos y mil gracias a todos. Ah, ya lo pusiste, corazón.